La historia de las misiones está impulsada por el amor. Fue el amor lo que determinó que Dios diseñara un plan. Y entonces vamos a mirar, nos vamos a ir en el tiempo, mirando esos eslabones, esas generaciones hacia atrás, y que todo parte de un punto: Dios, que es la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Dios tiene un hijo, pues aquí se le llama hijo de Dios, Adán. Amén. ¿Y cuál era el propósito de Dios al crear a Adán y a su compañera, es decir, a esa primer pareja? Porque Dios quería a través de ellos que esta tierra se poblara de muchos hijos de Él, que vendrían a través de Adán y Eva. Dios quería tener una familia, pero antes de Dios crear esa primer pareja, que fue el prototipo, la pareja modelo, el prototipo, la pareja prototipo, ¿sí?, a través de la cual vendrían miles y cientos de miles y millones de hijos de Dios. Antes de eso, les preparó la casa. Lo primero que Dios creó fue la casa donde su familia iba a vivir. Y esa casa fue esta tierra, y la llenó de detalles, la decoró, la puso hermosa, y puso en esa casa todo lo que su familia iba a necesitar para vivir plenamente, con todo el confort y todo lo necesario: agua pura, limpia, cristalina, aire puro, frutos abundantes y saludables, ¿verdad que sí? Y puso una luz allá en el firmamento para que alumbrara en el día, y otra luz para que alumbrara en la noche, y que al mismo tiempo sirviera de energía, de luz, y también la luna para que sirviera en las estaciones. Y en fin, adornó el cielo raso, el firmamento, con muchas lucecitas. Gloria a Dios. Y allí puso esa primer pareja, el prototipo, y les hizo el matrimonio. Dios celebró la primera ceremonia matrimonial. ¿Sí lo sabía? Y los bendijo y les dio mandamiento: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Pero Dios quería que así como Adán, los que venían a través de él y de su esposa fueran sus hijos, porque Dios quería tener una familia. Usted ve aquí en Malaquías capítulo 2, y lo invito para que lo leamos, cuando dice que hay conflictos en la pareja y que hay llanto y dolor y lágrimas en el altar a raíz de las infidelidades. Y entonces Dios dice que ya no escuchará más el ruego, la súplica, porque hay infidelidad y hay lágrimas y hay sufrimiento, y esa unidad matrimonial se resquebraja
se rompe. Entonces dice acá en el verso 15, capítulo 2, no hizo él que, a ver si estamos en la escuela dominical. Entonces no es un culto evangelístico que es un mensaje de impacto, sino que es de estudio de la palabra, ¿verdad? Entonces, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Sí, porque les dijo, los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Entonces ya no son dos, sino uno. ¿A qué se refiere? Ya no son dos, sino uno. Que al unirse, miren para acá, al unirse biológicamente, se pasa la semilla de vida que hay en el hombre y la mujer concibe y tiene un hijo y tiene otro hijo y otro hijo y otro hijo y se va llenando la tierra. Es decir, a los dos los convirtió en uno al juntarse biológicamente para que el propósito de Dios, tener una familia, se cumpliera. Amén. Por eso el mandamiento, fructificaos y multiplicados, llenad la tierra. Dios quería tener una familia grande. Y entonces dice el verso 5, 15, perdón. Leamos todos. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Y qué sigue diciendo? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quería tener una descendencia. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Y qué? ¿A cuál imagen? Si Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios es espíritu, ¿sabe a cuál imagen? A la imagen que Dios diseñó en su mente infalible, para Él un día manifestarse de manera visible, cuando llegara el momento de manifestarse en carne, porque a Dios no lo tomó por sorpresa absolutamente nada. Dios conoce todas las cosas de principio a fin. Y Dios, en su conocimiento anticipado, que en la Biblia se llama presciencia, ya Dios sabía lo que iba a acontecer. Y Dios se adelantó a diseñar en su mente una imagen con la cual Él se haría visible, y de acuerdo a la imagen que tenía diseñada, que la tenía guardada en su mente, en su secreto, así hizo al hombre, de acuerdo a la imagen con que Él se iba a manifestar. Por eso es que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso es que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Entonces Él se dio a conocer con la imagen que tenía guardada para Él manifestarse visiblemente, y de acuerdo a esa imagen hizo al hombre. Así que Dios quería tener una familia, pero ¿qué pasó? Que el hombre pecó, y el pecado es el peor contaminante que hay. El pecado es el veneno más letal. El pecado es el veneno más mortífero y más devastador que hay. No hay bomba atómica, no hay bomba nuclear, no hay arma química que destruya tanto, no hay veneno que pueda causar tantos estragos como el pecado.
El pecado es el peor cáncer, es la peste más letal. Por eso cuando el pecado entró en el mundo y por el pecado vino la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre decidió desobedecer a Dios, el hombre decidió pecar. Y cuando el hombre pecó, el pecado lo mató. Dios ya se lo había advertido: puedes comer de todo lo que hay aquí, pero de ese fruto no vayas a comer, porque el día que de él comieres, el día, no a los 10 años después ni al otro día, no, el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Y el hombre decidió hacerlo, y el pecado trajo muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte pasó a toda la descendencia. Así que esa familia que Dios quería tener para él, escuchen por favor, esa familia la mató el pecado. Porque así como el pecado entró por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte, así la muerte pasó. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que Adán murió espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Y también morimos todos, porque la contaminación nos alcanzó ¿a qué? A todos. Hubo 2 muertes, o hubo 3 muertes a causa del pecado. Se las voy a nombrar. Cuando el hombre pecó, la primer muerte que hubo fue la espiritual. En el momento que el hombre pecó, en ese mismo momento de isofacto, murió espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Se cortó la comunión con Dios. Cuando se rompe la comunión con Dios, hay muerte espiritual. La segunda muerte fue la física. Desde ese momento comenzó a deteriorarse, a envejecer. ¿Estamos de acuerdo? Sus neuronas, sus células, sus tejidos, hasta que murió. Y la tercera muerte fue de la creación. Maldita será la tierra por tu causa. Así que hubo muerte a todos los niveles, pero Dios es bueno. Estoy diciendo que Dios es bueno. ¿A cuántos les consta que Dios es bueno? Amén. Y me parece ver al diablo, hermano, allá como en un lado, riéndose, burlándose, diciendo: lo he logrado, destruí la obra de Dios, he acabado con el proyecto de Dios. Pero por encima de Dios no vive nadie. Él es soberano, Él es el Todopoderoso, Él es la majestad del universo. Y me parece entonces ver al enemigo como burlándose, y a otro lado me parece ver al hombre como con la mirada clavada al piso, con los hombros caídos, con el rostro desencajado, lleno de vergüenza y de fracaso. Pero veo a un Dios que es inmutable, que no se ruboriza, ni se angustia, ni se preocupa, ni se atribula, ni tiene por qué preocuparse, porque Él es el Todopoderoso. Y por difícil que sea la situación
y por terrible que sea el caos y la tragedia, Dios siempre tiene una solución. Digamos amén. Y entonces Dios dijo, habrá un redentor. Esto no se queda así. Y empezó a sacar el plan que él tenía desde antes de la fundación del mundo, sabiendo él que el hombre iba a pecar. Se adelantó en un tiempo indefinido en la eternidad, diseñó un plan de rescate conocido como la redención. Y prometió que habría un redentor. Alguien que se levantaría de esa misma línea, de esa misma descendencia, se levantaría y redimiría, rescataría a esa familia caída. Por supuesto que el enemigo pensó que ese redentor sería un hijo de Adán. Y por eso digo yo, siempre estuvo como al acecho, a la expectativa. Y alguno que tuviera como ese perfil de líder, quería matarlo, como fue con José, como fue con Moisés, como fue con otros. Porque el diablo no lo sabe todo. El diablo lo que sabe es por información. Porque lo ve, porque lo oye, porque lo intuye, pero no porque lo sepa todo. El único que lo sabe todo y en detalle, y que no hay necesidad que nadie vaya a contarle, mire, pasó esto, está sucediendo esto. El único que sabe en detalle todo es nuestro Dios. Por eso es que cuando Él se manifiesta en carne, escuche bien, cuando Él se manifiesta en carne, el enemigo está a la expectativa. Porque se anuncia que ha nacido, se anuncia que el Mesías ya está. Y entonces hay unos hombres de ciencia que son llamados por el gobernante de turno. Vaya y averigüen dónde está. Claro, adórenlo. Y vienen y me cuentan a mí para yo también ir a adorarlo. Era para asesinarlo. Y no lo logró y jamás lo va a lograr. Y por eso mandó a decapitar a los niños menores de ¿cuánto? De 2 años. Y por eso allá en el desierto el enemigo está a la expectativa. Y mire que la pregunta que le hace es: si eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y si eres hijo de Dios, arrójate. Y si eres hijo de Dios, lo que él quería era saber si ese era el Redentor. Pero Jesús le dice: ¿quieres saber quién soy yo? Atrevido, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, hermano, oh sorpresa mayúscula, oh sorpresa mayúscula la que se llevó el diablo. Cualquier otro personaje pensaba él que fuera el Redentor que fue anunciado allá en el Edén, menos que el Redentor fuera el mismo Dios. Y aquí es donde yo le pido a la iglesia, por favor, que nos ubiquemos en el centro de esta doctrina que nos ha sido revelada. Porque escuche una cosa, póngale cuidado como lo voy a decir, por favor. Porque nos valoró tanto, no valiendo nosotros nada. Nos valoró tanto
que cuando Dios pensó y decidió en un redentor para esa familia que se iba a perder, no pensó en un ángel, no pensó en un tercero. Cuando Él pensó en un redentor para la humanidad, pensó en Él mismo. Por eso dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no tengan miedo. Dios mismo vendrá y os salvará, Dios mismo. Así que Dios no delegó a nadie. Dios no delegó a nadie. No delegó a un segundo o a un tercero de una supuesta Trinidad. No existe. Dios se impuso a sí mismo una misión. Y Dios dijo: yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo me voy a enfrentar. ¿Cuánto gritamos gloria a Dios? Entonces la primera demostración, o una de las grandes demostraciones de amor, de las muchísimas que Dios nos ha dado, ahí la tenemos. Y había un problema teológico, pongan cuidado, bastante serio. Y ese problema tenía que ver con un conflicto entre dos atributos de Dios. Uno, la misericordia es un atributo de Dios. Y el otro, la justicia de Dios. Porque mientras la justicia demandaba juicio, porque la justicia es el atributo de Dios de darle a cada quien lo que justamente, ¿qué? Merece. ¿Y el hombre qué merecía? La muerte. Porque la paga del pecado es. Pero hay otro atributo que es como la parte totalmente opuesta, que es la misericordia. Mientras la justicia le demandaba a Dios castigar al hombre, la misericordia le decía: perdónalo. Por eso es que la justicia y la verdad se encontraron. Y por eso es que la misericordia y la paz, ¿qué? Se besaron. Porque nunca se habían podido encontrar. Porque había un conflicto. La justicia demandaba juicio, condenación. Pero la misericordia saltaba y decía: perdónalos. Y la justicia decía: castígalos. Y la misericordia decía: perdónalos. Por eso es que en Juan 8, cuando traen a una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, al Señor Jesús quisieron atraparlo con alguna declaración, porque le dicen: ella fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y Moisés en la ley nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Porque ellos sabían del conflicto que había entre la misericordia y es decir, que si él decía: apedréenla, entonces le decían: ¿y dónde está tu misericordia? Y si él decía: perdónenla, entonces le decían: ¿dónde está tu justicia? Pero a Dios no ha nacido ni nacerá el que lo encierre, el que lo ponga en estrecho, el que lo ponga como en un callejón sin salida. Él es el solo sabio. Él es el solo sabio.
¿Sabe dónde se encontraron la justicia y la paz? ¿Dónde se besaron? En la cruz del Calvario. Porque allá se hizo justicia a plenitud y hubo misericordia. Somos fruto de la misericordia de Dios. Entonces hay algo aquí, escuchen bien, iglesia amada. Dígale al sueño, vete. Si tienes sueño. Dile al hambre, espérate un poco. Porque no puedo comer de dos alimentos a la vez. Ahora es el momento de comer del pan de vida, así que espérate. ¿Ah? Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Estoy comiendo la palabra de vida. Mi espíritu se está alimentando, se está fortaleciendo. Entonces dile a lo físico, a lo biológico, a lo humano, espérate. Tú tienes dominio propio. Utilízalo. Y disfruta este momento. Disfruta de esta historia de amor. La historia de las misiones es una historia de amor. Pero no de cualquier amor, del verdadero amor. De ese amor que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dele un aplauso a aquel que nos ha amado con amor eterno. Entonces hay una situación, escuche, que Dios se propone salvar al hombre que se ha perdido. ¿Estamos de acuerdo? Dios se propone salvarlo cuando dice: yo iré y los, complételo, salvaré. Pero hay un asunto, que la paga del pecado es, ¿y a quién hay que pagarle? Al diablo. Al diablo no hay que pagarle nada porque él no es dueño de nada. Representándolo en una forma gráfica, pues, ¿sí? ¿Me hago entender? Si tiene garras, aún la mugre que tenga en las garras no le pertenece. Él es ladrón, porque él vino para hurtar. Él es ladrón, nada le pertenece a él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿a quién había que pagarle? ¿A quién? A quien demandaba, a la justicia de Dios, porque era la justicia la que demandaba que la paga del pecado es. Pero Dios quería salvar al hombre, entonces ¿qué tenía que hacer Dios? Pagar. ¿Y cómo se pagaba? Con la muerte. Pero Dios no puede morir. Entonces, ¿qué hizo? Se manifestó en carne. Y entregó. A ver usted qué va a hacer aquí. A ver usted qué va a hacer aquí cuando yo diga esto. Si se va a quedar ahí quieto, indiferente, frío, apático. No, aquí uno tiene que sacudirse, hermano, cuando va conociendo todo este hilo de la historia.
Entonces Dios se manifestó y vino como el segundo Adán. Escuche, y entregó el cuerpo de su manifestación en carne, lo entregó como paga, como precio, para saldar la deuda que usted y yo teníamos con la justicia de Dios, que era una deuda impagable. Por muchos malabares que usted y yo hubiéramos hecho, por muchas maniobras y muchas obras de caridad y muchos sacrificios y mucha entrega, no habríamos alcanzado ni a una mínima parte. A ver, usted qué siente aquí, se lo voy a leer. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Con pago. Una alabanza al Señor. Una alabanza al Señor. El pago fue el cuerpo de su manifestación en carne, que lo entregó como ofrenda, como precio por nuestro rescate. Usted puede parafrasear tranquilamente lo que dice Juan 3:16, lo puede parafrasear de esta manera, sin temor que le está quitando ni le está aumentando, no. Usted lo puede parafrasear así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne. Amén, amén. Llamado ¿qué? ¿Que ha dado a qué? ¿Que ha dado qué? Su hijo. ¿Ah? Cuando en un comienzo su hijo fue ¿quién? Adán. Entonces ahora se manifiesta en carne. No es otro Dios, solo hay uno. Es el mismo, el único Dios manifestado en carne. Escuche. Y que en la carne, escuche, en la carne es el Hijo, pero en el Espíritu es el Padre. En la carne es el siervo, pero en el Espíritu es el Rey. En la carne es el hombre, pero en el Espíritu es Dios. Por eso Él como hombre, amén, como hombre actuaba como hombre, hablaba como hombre, vivía como hombre, eso sí, sin pecado. Pero en lo demás, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Así que como hombre, ¿sí? Mire, como hombre pidió un poquito de agua. Mujer, dame. Pero como Dios le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo dame de beber,
tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¡Oh! ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Como hombre, como hijo, se arrodilla y da la gloria, pero como padre recibe la gloria. Como hombre no tenía con qué pagar el impuesto, pero como Dios hizo el milagro. O sea, a uno quieren encerrarlo cuando le dicen, bueno, y lo quieren como encerrar a uno, ¿no? Lo quieren como encerrar y le dicen, bueno, si Jesucristo es Dios, o sea que Dios murió en la cruz. ¿Cierto que quieren como encerrarlo a uno? Es que Él no murió allá como Dios, porque Él no puede morir. Murió su manifestación en carne, el cuerpo, la ofrenda por nuestro pecado. Hermano, ¿está claro? ¿Está claro? Si lo tiene claro, ¿por qué no le dice algo a Él? Porque todo eso lo hizo Él por usted y por mí. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Él dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, en otras palabras, yo, el gran yo soy, que cuando vinieron a preguntar, y Él les dice, ¿a quién buscan? A Jesús. Y Él les dijo, yo soy. Cayeron a tierra. Porque como hombre es el Hijo de Dios, es el siervo, es el Cordero. Pero como Dios es el buen pastor y es el gran yo soy, que no es cualquier cosa. Una alabanza al nombre de Jesús. Una alabanza al nombre de Jesús. Entonces, Él vino a buscar esa familia. Toda esa descendencia de Adán. Y la encontró. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo nos encontró? A ver, escucho. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Muertos en delitos. Nos encontró ¿cómo? Nos encontró muertos por el pecado, porque el pecado mata. Porque nuestra alma gemía. Había un carcelero cruel, malvado, tirano y cruel. Estábamos en la cárcel del pecado. ¿Y sabe qué dice la Biblia de ese carcelero cruel? Que a sus presos nunca les abrió. ¿Lo dice o no lo dice? Nunca les abrió la cárcel. Pero de pronto se iluminó el cielo y aparecieron ángeles arriba.
Y unos pastores que cuidaban sus rebaños recibieron la más grande noticia para todos nosotros. No temáis, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces llega Él. Escuche, llega Él. Es decir, Dios manifestado en carne. Porque en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. Él estaba manifestado en carne. Y Juan decía: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, para perdón de pecados, pero viene uno, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y la gente, dice la Biblia, que estaba a la expectativa y decían: ¿quién será? ¿Cuál será? Y es posible que Jesús estuviera ahí a la orilla del Jordán entre la multitud. Cuando Juan estaba diciendo esas palabras, es posible que Jesús estuviera ahí. Y ahí la gente apretada, y es posible que hasta alguien le preguntara a él mismo: ¿quién será? Porque mire, hermano, Él pasó desapercibido físicamente. Tomó la forma de siervo. Tanto fue así que Él se confundía entre la multitud, que el mismo Judas tuvo que decirle a los que lo iban a tomar preso: a quien yo besare, ese es. No le dice: mire, el más alto, el de cabellos de oro, el de piel lozana así, y el más vistoso. No, porque él se confundía. Tomó forma de siervo, hecho semejante. Él se confundía. Tanto que a los mismos guardias él les tuvo que preguntar: ¿a quién buscan ustedes? Y hasta le dicen al mismo: a Jesús. ¿Quién es? Yo soy. Porque él se confundía. Qué hermoso es nuestro Dios. Y nos encontró, ¿cómo nos encontró? Muertos en delitos y pecados. ¿Estamos de acuerdo? Y mire lo que dice aquí Efesios, ya para ir terminando. Efesios capítulo 2. Yo les voy a pedir, hermanos, que por favor no se salgan. Estamos predicando la palabra del Señor. A no ser que haya alguna situación urgente. Mire lo que dice aquí, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mire lo que dice aquí en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, mire lo que dice. Sabiendo, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había y nos encontró. Pero ¿cómo nos encontró? Dígalo una vez más: muertos. Escuche, y estando muertos nos compró.
¿Ante quién nos compró y ante quién dio el pago? Ante la justicia de Dios. Por eso dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, escuche bien, que fuimos comprados a precio de... Hermano, ¿quién compra un muerto? Esta es la reflexión final de esta enseñanza. Nunca, por favor, se le vaya a olvidar lo que Dios le habló este día. ¿Quién compra un muerto? Aquí en Bolivia hacen desfiles fúnebres, ¿sí? Va una marcha fúnebre hacia el cementerio, aquí lo hacen, y vea una cantidad de gente en un desfile fúnebre, y va la carroza adelante, va el féretro adelante. Aquí lo hacen, en Colombia también. ¿Y usted ha visto alguna vez que van a enterrar a un muerto y alguien sale y dice: yo compro ese muerto, ¿en cuánto me lo venden? ¿Usted ha visto eso? O que vaya un cortejo fúnebre y lleven adelante, lleven una, ¿cómo se dice? Una pancarta que diga: se vende este muerto, y salga corriendo la fila de gente: véndamelo a mí, no, véndamelo a mí. ¿Cuánto piden por él? ¿Quién compra un muerto? Regalado es caro. Por favor, piense en eso. Tanto nos amó, con qué profundo amor, con qué maravilloso, perfecto y verdadero amor nos amó, que estando nosotros muertos, nos compró, y no a cualquier precio. Escucha, no a cualquier precio, al precio más alto. ¡Oh Dios! ¿Qué valgo yo para ti? Que lo has dado todo por mí, yo no valiendo nada, pero me has valorado tanto que has pagado por mí el precio más alto. Escuche, y si usted está de acuerdo con lo que le voy a decir en este día, con lo que voy a hablar, va a dar un amén, pero hermano, que usted sienta corresponderle a Dios. La transacción más grande en toda la historia de la humanidad no se ha hecho en la bolsa de Nueva York. La transacción más grande en toda la historia de la humanidad no se ha hecho en la bolsa de Londres ni en la bolsa de Tokio. La transacción más grande en toda la historia de la humanidad se hizo en la cruz del Calvario. Mire, escuche, hermanos, ¿quién compra un muerto? Es que esas son las cosas que dentro de la lógica y dentro de la razón humana no tienen cabida. Y por eso es que dicen que la palabra de la cruz es locura. Por eso dicen que este evangelio y esta relación con Dios, esta comunión que nosotros tenemos con Él, es una locura. Que ustedes están el martes, el jueves, el sábado, el domingo, y viene la otra semana y siguen y dan ofrendas y dan diezmos.
Y algunos dejan sus trabajos, sus empresas y se van a un pueblo por allá enterrado en una montaña. Donde ni siquiera tienen algo de qué comer o de qué vivir. Y dicen, eso es una locura. Dejó su carrera universitaria, dejó su empresa, dejó su gran empleo, dejó sus negocios y se fue a recibir unas monedas. Eso es una locura. Pero es que eso solo lo entiende el que comprende que lo que yo doy para él, escucha, lo que yo doy para él son solo unas migajas en comparación de todo lo que él dio por mí.